Filete de puerco mechado, una deliciosa comida o cena. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Y aquí tengo un paquete de carne de puerco, es filete de puerco o también pork tenderloin. Y también necesitamos tocino. Y vamos a sacar el filete del paquete. Y son casi 2 libras. Y le vamos a quitar con un cuchillo toda la grasa blanca que veas. Hay que tratar de quitársela lo más que se pueda. Y esta es toda la grasa que le quitamos. Ahora vamos a necesitar unas 2 rebanadas de tocino. Depende mucho del tamaño de la carne, como te dije, estas son casi 2 libras y con 2 rebanadas de tocino es suficiente. Y las vamos a cortar en cuadritos pequeños. Aquí te voy a poner como quiera el peso en gramos, son 725 gramos de carne. Y también vamos a necesitar ciruela pasa sin hueso. Vamos a poner unas 8 ciruelas. Y las vamos a partir en 3 partes. Y reservamos el tocino y las ciruelas por un momento. Ahora en un mortero, en un molcajete, vamos a poner 1/8 de cucharadita de mejorana, 1/8 de cucharadita de tomillo, un poquito de pimienta, un diente de ajo y alcaparras o capers, como una cucharadita. Y lo vamos a moler muy bien, que quede bien molidito todo. Y ahora estos ingredientes se los vamos a poner adentro de la carne de puerco. Con un cuchillo vamos a partir de esta forma como huequitos. Y tomamos un poquito de lo que tenemos en el mortero o molcajete, un poquito nada más, porque si no sabe muy fuerte a la hora de partirlo. Le agregamos un pedacito de tocino y uno de ciruela. Ahora en otro lado vamos a partir también un huequito. De esta forma agarramos un poquito de los condimentos y lo esparcimos muy bien. Le agregamos un tocino y una ciruela. Y eso vamos a ir haciendo por toda la carne. Y exactamente lo mismo vamos a hacer por el otro lado, así que volteamos y por esta parte vamos a cortar también y a ir agregando condimento, tocino y ciruela pasa. Solo recuerda que es muy poquito condimento y bien esparcido. Y en una pavera o en un recipiente para horno con tapa le pones spray antiadherente, agregamos la carne de puerco ya lista y le vamos a agregar mostaza. Un poco de mostaza para darle sabor y simplemente lo pasas por todo el puerco y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Volteamos y también le ponemos
un poco de mostaza. Si te sobró tocino o ciruela, pónselo así nada más por encimita. Y ahora algo muy importante que lleva esta receta es una Coca-Cola entera. Así que se la vamos a agregar toda la Coca-Cola. Tapamos y vamos a meter al horno a 350 grados Fahrenheit. Más o menos como a la hora abres, puedes voltear el puerco y luego le pones un poquito del caldito. Y después de una hora le ponemos el termómetro si lo tienes y tiene que estar en 190 grados. Y sacamos del horno y reservamos un momento mientras hacemos el gravy. Con el mismo caldito que sobró es con lo que vamos a hacer el gravy para la carne. Así que ponemos una cucharadita de mantequilla en una olla. Y vamos a agregar menos de un cuarto de taza de harina. Y vamos a comenzar a calentar la harina junto con la mantequilla. Se hace como una masita y se pone un poquito amarillito. Es para que se le quite lo crudo a la harina. Y ahora le vamos a ir agregando todo el caldito que sobró. Y para desbaratar la harina te vas a ayudar de un machacador de papa o de frijol. Si sientes que queda muy espeso, le puedes poner un poquito de agua. También no se te olvide ponerle un poco de sal y probar a que quede con el sabor que a ti te guste. Ahora vamos a partir la carne de puerco. Yo lo estoy haciendo con un cuchillo eléctrico que se me hace más fácil, pero lo puedes hacer con cualquier cuchillo. Lo ponemos en un plato y le agregamos el gravy. Y queda súper rico, súper lindo para una cena. Lo pones al centro de la mesa y que cada quien se sirva y lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Aquí en casa lo servimos con un espagueti con mantequilla y ajo. Aquí te voy a dejar la receta y unos ejotes. Y aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también lo prepares y lo disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.